Mi nombre es Betsy Quintero Portillo, soy estudiante de la maestría en Pedagogías Críticas de la Universidad Santo Tomás. Hola, mi nombre es Wilson González Navarro, soy estudiante de maestría en Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa de la Universidad Santo Tomás y junto a mi compañera Betsy vamos a hablar sobre la pedagogía crítica como parte de la dinamización de los entornos educativos, institucionales, escolares, sociocomunitarios y mediático-tecnológico. Educación en América Latina, de políticas expansivas a estrategias competitivas, de Alberto Martínez Boone. En los años 80, América Latina vivió una transformación educativa radical que pocos recuerdan. Un cambio silencioso pero profundo que redefinió completamente cómo entendemos la educación. La década de 1980 causó un impacto negativo para América Latina, ya que ocurrieron hechos como la caída del Producto Interno Bruto PIB per cápita en 8,3%, inflación disparada del 55% al 157%, crisis del modelo de desarrollo económico tradicional. Esto no fue un problema de política, sino una crisis estructural profunda del Estado. Pero esta y más razones, la educación ya no podía seguir siendo un discurso vacío de desarrollo. Necesitaba transformarse para poder convertirse en un motor de desarrollo automático y utilizar la educación como herramienta de competitividad. Y así cambiamos de tener la educación como derecho universal a tener una educación como herramienta estratégica de competitividad. Primero, el profesor era el transmisor de conocimientos. Ahora el estudiante es el constructor de competencias. Esto quiere decir que cambiamos de foco y entendimos la importancia de aprender a aprender. La educación dejó de ser un derecho pasivo para convertirse en una estrategia activa de desarrollo individual y colectivo. El autor Alberto Martínez cita algunos protagonistas del cambio como lo son la conferencia de Huntington en 1990, CEPAL, Banco Mundial y UNESCO, ya que incorporaron una redefinición del desarrollo humano, crearon lógicas de mercado en educación y una educación como estratégica, geopolítica, y así la educación dejó de ser un derecho local para convertirse en una estrategia global. La incorporación de todo esto trajo consigo algunos vectores de reforma educativa donde se obtuvieron algunos cambios principales como el desarrollo de habilidades, innovación, emprendimiento y gestión de información. La educación se posicionó como herramienta de movilidad social competitiva. Se incluyeron nuevos estándares de mediación, tales como estándares internacionales, medición de competencias y seguimiento continuo del aprendizaje. Además, se establecieron pruebas estandarizadas, indicadores de desempeño y comparación internacional. Se transformó el rol del maestro, facilitando una formación continua y una actualización permanente. Todo esto no fueron cambios superficiales, fue una reinvención sistémica de la educación. En conclusión, este artículo nos hace reflexionar y entender que la educación latinoamericana no cambió por casualidad, fue una transformación estratégica donde cada decisión, cada reforma, rediseñó el futuro de toda una generación. Como docente quiero hacer énfasis que la educación es la verdadera revolución y la que ha causado un cambio silencioso en América Latina. Segundo artículo. En el artículo Políticas Educativas de TIC en Colombia, entre la inclusión digital y formas de resistencia, transformación social, los investigadores Rocío Rueda Ortiz y Manuel Franco Avellaneda analizan críticamente cómo las políticas de tecnologías de la información y comunicación en Colombia han evolucionado desde la Constitución de 1991
Los autores examinan una importante paradoja. Mientras el país adopta un discurso de democratización e inclusión social a través de las TIC, simultáneamente implementaba un modelo económico que subordinaba estas políticas a los intereses del mercado. El estudio no solo revela las contradicciones de estas políticas educativas, sino que también destaca experiencias locales que demuestran formas alternativas de apropiación tecnológica, mostrando caminos posibles hacia una verdadera transformación social. La Constitución de 1991 marcó dos cambios fundamentales: un reconocimiento histórico a la diversidad cultural y social y la apertura hacia un modelo económico neoliberal. Mientras se proclamaba un Estado social de derecho, simultáneamente se abría paso a una economía de mercado. En este contexto, las políticas de tecnología en educación surgieron y se basaron en tres premisas principales: la tecnología como salvación, la neutralidad tecnológica y la benevolencia de lo digital. Sin embargo, los resultados mostraron una realidad diferente. El aumento de cobertura tecnológica no significó necesariamente mayor inclusión social. Frente a este panorama, surgieron experiencias alternativas desde las comunidades, como iniciativas locales que aprovechan creativamente la tecnología, proyectos que combinan saberes tradicionales con herramientas digitales y comunidades que adaptan la tecnología a sus necesidades reales. El verdadero desafío no está solo en el acceso a la tecnología, sino en reconocer y valorar nuestras diferencias culturales, aprovechar los saberes locales y construir una verdadera transformación social desde la base. No se trata solo de conectarnos a la red global, sino tejer nuestras propias redes de conocimiento y transformación. La educación en los movimientos sociales de Raúl Civechi. En América Latina, los movimientos sociales están tomando el control de la educación en sus manos, creando instituciones y programas educativos autónomos y alternativos. Esto forma parte de su lucha por crear un mundo diferente, más justo y equitativo. En este artículo se presentan algunas experiencias educativas de los movimientos sociales en la región. La educación como herramienta de lucha. Los movimientos sociales están utilizando la educación como una herramienta para luchar contra la opresión y la desigualdad. Autonomía y autogestión. Las instituciones educativas creadas por los movimientos sociales son autónomas y autogestionadas, lo que les permite desarrollar sus propios programas y métodos educativos. Enfoque en la educación popular. Muchos de estos movimientos están inspirados en la teoría y la práctica de la educación popular de Paulo Freire. La interculturalidad como principio educativo. La Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Ecuador es un ejemplo de cómo la interculturalidad puede ser un principio educativo central. Rechazo a la colaboración estatal. Algunos movimientos como el zapatista en México rechazan cualquier colaboración con el Estado y crean sus propios sistemas educativos autónomos. En resumen, los movimientos sociales en América Latina están creando instituciones y programas educativos alternativos que reflejan sus valores y objetivos. Estas experiencias educativas están enriqueciendo la discusión sobre la educación de la región y ofrecen perspectivas innovadoras para abordar los desafíos educativos y sociales. Reflexiones. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a la escuela moderna y qué aportes
pueden hacer las pedagogías críticas para responder a los desafíos sociales del siglo XXI? ¿La escuela moderna es realmente moderna? Al reflexionar sobre sus características, me doy cuenta de que en muchos aspectos sigue anclada en el pasado. Por ejemplo, la transmisión de conocimientos de manera lineal y jerárquica me parece una forma limitada y restrictiva de aprender. ¿No deberíamos fomentar la exploración, la curiosidad y la creatividad de nuestros estudiantes? Pero, ¿qué pasa con la individualidad? La escuela moderna parece enfatizar la competencia y la individualidad, lo que puede generar una cultura de exclusión y desigualdad. Y finalmente, la desconexión de la realidad social y cultural de los estudiantes me parece un problema grave. No deberíamos crear un entorno de aprendizaje que sea relevante y significativo para los estudiantes, que les permita conectar lo que aprenden en la escuela con su vida diaria y con los desafíos del mundo real. Al reflexionar sobre estas preguntas, me doy cuenta de que las pedagogías críticas ofrecen una perspectiva alternativa y más prometedora para la educación. La construcción de conocimientos de manera colaborativa, el énfasis en la justicia social y la igualdad, la conexión con la realidad social y cultural y el fomento de la crítica y la reflexión me parecen fundamentales para crear una educación más justa, equitativa y significativa. En resumen, la reflexión sobre la escuela moderna y las pedagogías críticas me han llevado a cuestionar las prácticas educativas tradicionales y a buscar alternativas más innovadoras y efectivas. La educación debe ser un proceso de liberación, de empoderamiento y de transformación, no solo para los estudiantes, sino también para la sociedad en su conjunto. ¿Cómo se relacionan los escenarios educativos comunitarios con las pedagogías críticas y más específicamente con la educación popular en América Latina? Los escenarios educativos comunitarios se centran en la participación activa de la comunidad en el proceso de aprendizaje, a lo que se alinea con los principios de las pedagogías críticas que buscan empoderar a los estudiantes y a las comunidades para que sean agentes de cambio social. La educación popular en América Latina, inspirada en la obra de Paulo Freire, se enfoca en la liberación y el empoderamiento de las comunidades marginadas a través de la educación. Esta aproximación se relaciona estrechamente con las pedagogías críticas y los escenarios educativos comunitarios, ya que todos comparten el objetivo de transformar la sociedad a través de la educación. En resumen, los escenarios educativos comunitarios, las pedagogías críticas y la educación popular en América Latina se relacionan entre sí a través de su enfoque en la participación comunitaria, el empoderamiento y la transformación social. Estos conceptos se complementan y se refuerzan mutuamente, ofreciendo una visión más integral y emancipadora de la educación. Reflexión. ¿Qué particularidades tiene la educación en el entorno digital y cuáles son sus posibilidades y riesgos en el actual escenario de digitalización de la vida social y captura de información digital por parte de corporaciones transnacionales? La educación en el entorno digital presenta particularidades como la democratización del acceso a la información y la educación, pero también enfrenta riesgos como la captura de información digital por parte de corporaciones transnacionales y la desigualdad digital. Entre las posibilidades se encuentran acceso a recursos educativos de alta calidad, experiencias de aprendizaje personalizadas y flexibles, colaboración y intercambio de ideas entre estudiantes de diferentes partes del mundo. Sin embargo, también existen riesgos como son captura de información digital por parte de corporaciones transnacionales,
desigualdad digital y brecha entre aquellos que tienen acceso a la tecnología y aquellos que no. En este sentido, es fundamental que la educación en el entorno digital sea diseñada e implementada de manera que priorice la inclusión, la equidad y la justicia social, y que se resistan las presiones de las corporaciones transnacionales para capturar la información digital. ¿Cómo trascender en el enfoque instrumental de las tecnologías digitales predominante en escenarios educativos tradicionales? Para trascender el enfoque instrumental de las tecnologías digitales en escenarios educativos tradicionales es fundamental adoptar un enfoque crítico y reflexivo que considere las dimensiones sociales, culturales y políticas de la educación. Algunas estrategias para lograr esto pueden ser: fomentar la alfabetización crítica. Los estudiantes deben aprender a analizar críticamente la información digital y evaluar las fuentes de información de manera reflexiva. Promover la participación y la colaboración. Las tecnologías digitales pueden facilitar la participación y la colaboración entre estudiantes, docentes y comunidades, lo que puede ayudar a trascender el enfoque instrumental. Los docentes deben incorporar perspectivas críticas y reflexivas en su enseñanza, lo que puede ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda de la tecnología y el impacto en la sociedad. Las tecnologías digitales pueden facilitar la creación de conocimiento y innovación, lo que puede ayudar a trascender el enfoque instrumental y promover una educación más inclusiva y equitativa. En resumen, trascender el enfoque instrumental de las tecnologías digitales en escenarios educativos tradicionales requiere un enfoque crítico y reflexivo que considere las dimensiones sociales, culturales y políticas de la educación.